Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta entrevista. Tenemos un gran ingeniero con nosotros, el ingeniero Alejandro de la radio El Conquistador en Chile, uno de los grupos más importantes del país. Yo soy Tatiana Lisman y conmigo está Gregory Mercier, director de producto y marketing. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros. Bien, aquí estamos bien, muy bien, un poco complicado con la cuarentena Claro, y con los problemas todos. del coronavirus, pero funcionando, funcionando. Me alegra. Bueno, me gustaría tal vez que te presentes un poco las funciones y tal vez también la radio, si es posible. Mira, yo soy Alejandro Noemí, llevo más de 30 años de gerente técnico de la Radio El Conquistador. La Radio El Conquistador comenzó con una sola radio en Santiago y ahora son 49 estaciones a través de todo Por Chile. supuesto. Son bastantes estaciones desde Arica hasta Punta Arenas. Así Tenemos es. una tremenda experiencia en equipos italianos, americanos, de todas las marcas. Así que Todo el Claro. tenemos mundo. una muy buena experiencia en ir equipando los equipos con lo último, con lo mejorcito que hay en el mercado. Así Y, es. y, y nos hemos sorprendido ahí con la marca de ustedes. Bueno, pues esa era mi Eh, próxima pregunta, porque en mm, realidad para hacer, si hacemos un cálculo, hace 3 o 4 años vienen ya utilizando Ecreso en la potencia de 1000 vatios, ¿no es así? exactamente, sí. Mira, comenzamos con Crespo probándolo, justamente lo Ujú. vimos en la NAV, Sí, nos tincó porque se veían equipos relativamente bien construidos, no grandes, ni tampoco demasiado chicos, que son complicados para el servicio, y lo que más nos gustó fue el modulador digital. Cuando lo escuché, me enamoré del equipo porque sonaba muy bien. Y nosotros lo instalamos tenemos 3 equipos de eso, lo instalamos en 3 ciudades distintas y y hasta el día de prácticamente, hoy la rentabilidad también del equipo sí, ha sido sí, sí, muy buena porque resulta que el consumo de energía bajó notablemente y en algunos lados lo tenemos con el sistema, con el software que, que controla la potencia según el nivel de audio. Smart Y eso, FM. Así es. Smart exacto, FM. muy bien, eso anda pero perfecto, maravilloso, Eso es una maravilloso. pregunta porque tenemos más usuarios hoy en día que Así están es. usando esta tecnología Smart FM, pero hay muchos que todavía no tuvieron la suerte de probarlo y está bueno tener tu experiencia y ver cómo ha funcionado en vuestro caso. Sí, Sobre todo la pregunta que muchos tienen es si esto afecta la audiencia, si cobertura. afecta a los auditores, pero creo que Mira, deja contarte, mira, sí. curiosamente yo lo probé, yo dije esta cuestión a lo mejor en los bordes de la cobertura se va a notar mucho, prácticamente no se nota, prácticamente no se nota, o Qué sea, bien. se escucha igual la radio, se escucha exactamente igual, y diría yo que es un súper invento desarrollado por ustedes. Realmente, en la época actual, que uno tiene que estar controlando el consumo porque la energía está cara, es un gran aporte, ¿eh? Un gran aporte. Podrías decir que ha tenido entonces un impacto también en la parte operativa, ¿no? En la parte de Sí, ahorro absolutamente, energético. absolutamente, absolutamente. No solamente el rendimiento es bueno del equipo, sino que con esto además rinde más, o sea, es notorio Sí. el mejoramiento. Y lo otro que cuando compramos los equipos de ustedes, tuvimos un problemilla inicial con el compresor de 5 bandas, ¿Sí? Que que también usas. tenía Claro, que... porque dentro del equipo hay un procesamiento de sonido, Sí, para los que exacto, no saben, no, de es un 5 bandas. procesamiento Sí. 5 bandas y suena muy bien, sí, que suena espectacular. Pero teníamos un problema de desnivel de volumen de audio cuando entraban los reclames que están un poco En el desnivelados. AGC. Exacto, en el AGC tenía un pequeño problema, pero ustedes nos enviaron una mejora, Sí. lo ingresamos al equipo y se mejoró totalmente, no tuvimos más problemas con eso. Ahora, es más, en la ciudad de Talca, nosotros teníamos un equipo Orban, Sí. un 4700 creo que era, Ujú. no, un 5700, un Sí. 5700. Y Buenos nos equipos pusimos, también.
Sí, muy buen equipo, muy buen equipo. Y lo teníamos con el transmisor antiguo. Y al poner este equipo, primero operamos con el Orban y después, cuando ustedes cambiaron el software, le hicieron esa modificación al software, empezamos a operar con el equipo sin el procesador, y diría yo que suena tan bien como el Orban. Así que dejamos el equipo ustedes nomás, nos ahorramos el Orban y el Orban lo instalamos en otro lado. Muy bien, muy bien. Claro, o sea que fue un gran aporte. Claro. Esa mejora fue, si recuerdo bien, creo que fue la versión 1.7.1, me parece, en la cual hicimos la versión 2 del 5 banda, y que sí mejoró bastante. No, mejoró notablemente. Sí, notablemente. Y lo otro, que uno puede controlar el equipo a distancia, que es un gran aporte. Estoy viendo yo. Claro, estás usando también la parte del monitoreo que le puedes hacer las medidas avanzadas. También lo estás utilizando. Sí. Excelente. Bueno. Pues bueno, Alejandro, nos alegra mucho. No sé si Gregory... No, y una cosa que quiero recalcar, el servicio de usted es notablemente bueno. El servicio de usted, una vez tuvimos un problema no me acuerdo con qué equipo era, no sé, parece que el de Chillán, que se le quemó el portafusible, tuvimos un problema con el portafusible. La entrada de... Exacto. Parece que era una falla de fábrica del portafusible, ¿era? Sí. Siempre es un punto débil exacto. las entradas en una semana teníamos el portafusible ya en de respaldo. La oficina de nosotros, y fuimos a instalarlo y no tuvimos más problemas. Todo fantástico. Y además ya llevamos varios años. Es un módulo que también hemos cambiado. Sí. Y ha mejorado, ha bajado mucho la cantidad de fallos que tenemos en este módulo, porque siempre hacemos análisis de qué es lo que falla para mejorar. Sí, no, han dado perfecto. No solamente suena bien, sino que el servicio es bueno, muy bueno. ¿Los ventiladores los cambiaste alguna vez? No hemos cambiado ventiladores. No. ¿En cuánto tiempo? Perfecto. ¿Desde que tienen los equipos? Como desde 3, 4 años. 4 años. 3, 4 años, sí. No hemos cambiado ventiladores. Hay otro equipo, unos italianos, que se le queman todos los ventiladores. Nosotros tenemos esos equipos y nos han dado problemas. Una vez al año, 2 veces o cada 2 años se queman todos los ventiladores. Es complicado el sistema, porque más encima son ventiladores escasos. Sí, bueno, el diseño que no hemos tenido ningún problema con los ventiladores, nada. Muy bien. Nosotros hicimos un diseño también para poder sostener esa garantía que ofrecemos hasta 10 años, y por eso tenemos ventiladores ya diseñados para este tiempo de uso. Mira qué bueno, sí, se nota el equipo bien hecho. Pues, Alejandro, en un mercado tan tradicional como lo es la FM, creo que has sido uno de los primeros en probar y apostar por esa tecnología Smart FM. En general, ¿qué piensas de la tecnología? Nos hablaste un poco cómo ha sido el impacto que ha tenido en los transmisores que tienes, pero en general, ¿qué piensas de esta tecnología para un mercado como este, la primera inteligencia artificial? Mira, te voy a contar. Yo siempre pensé que el asunto de la potencia de las transmisiones podía ser, dependiendo del nivel del audio, se puede ir controlando la potencia. Lo pensé yo, pero nunca pensé que lo iban a hacer, realizar físicamente alguna empresa, y lo hicieron ustedes, porque yo lo encuentro genial, porque opera de una manera que es increíble y ni se nota. En larga distancia prácticamente no se nota, y el ahorro es sustancial. Por ejemplo, con 1000 watts, yo me fijaba que hay un momento que está lanzando 600 watts, 580 watts, y no se nota, auditivamente. Claro, porque lo hacen en un tiempo muy cortito. Un tiempo muy corto. Va cambiando. Exactamente. Y uno va monitoreando. Lo bueno es que en el equipo uno está monitoreando la potencia permanente, y la potencia que está saliendo de todo, a rato está en 800, 700, 500, así, increíble. Y sale perfecto, 560, 600. Es un ahorro sustancial, sí, pues, y creo que... bastante. Por supuesto, y creo que hoy es la manera más inteligente, yo creo, de comprar, ¿no? O sea, de estar invirtiendo en algo en donde sé que mis costos operativos también tengo que tenerlos en cuenta. Y sobre todo... Y esto para los muchachos.
¿Ah? Eso para 1000, exacto. Porque eso para equipos de Eso para 3.000, 5.000 y 10.000 watts, para 10.000 es el mucho ahorro es mayor mucho el más. ahorro. Claro. El ahorro es mucho mayor, para 10.000, imagínate. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Ya para terminar, la pregunta del millón sería, ¿recomendarías Ecreso y recomendarías Smart FM? Sí, recomendaría Ecreso, Ecreso por la calidad de sonido. ¿Ah? Yo he de decirle que el sonido que tiene es muy bueno el transmisor. Y Pero el Smart FM es un invento, pero número uno. O sea, realmente bueno el invento. Bueno, fueron 3 Ahora, años de trabajo, ¿no, Gregory? sí, 3 de Tres años. desarrollo, años sí, son 3 de años de desarrollo. 3 desarrollo y años de prueba. desarrollo por Sí, parte de ustedes, claro. de Me desarrollo. imagino. sí, Y sí. yo creo que ese desarrollo se debe a la tecnología de punta que tienen ustedes en los transmisores, porque controlar la potencia en forma tan rápida y tan exacta es compleja. Es complejo. Sí, eso ha sido un desafío y también requiere conocimientos de la parte de RF, pero también Exacto. de la parte de audio que tenemos también por la parte de procesamiento de sonido y también de APT. Sí. Bueno, es una mezcla de desarrollos y de competencias internas. Y lo otro que te quería agregar es lo siguiente, que el procesador que tienen, el de 5 bandas, es un muy buen procesador en relación a calidad-precio, espectacular en relación calidad-precio, porque te controla las 5 bandas en forma más o menos independiente, tiene Así. todos los ajustes que tienen los Exacto. procesadores profesionales, Uh-huh. ¿ya? Inclusive la separación, puede Sí, uno también regular un la poco estéreo, más sí. el estéreo, sí, eso no lo tienen algunos, ¿ah? Es importante de repente para estar bien el sonido de la radio, sí, súper. Pues excelente, nos Así alegra que los mucho que estés felicito. contento, sobre todo para la calidad de ingeniero que eres tú y para la calidad de cliente que es el Conquistador. No siendo más, te agradecemos mucho, Alejandro, por tu tiempo. Gracias, Gregory, también. Y Sí, de nada, por también de favor. esta entrevista, cualquier pregunta que tengan, por favor, pónganse en contacto directamente con Work Assistance. Muchas gracias, Alejandro, que estés muy bien. Ok, Gracias, chaito. hasta luego.